desde hace unos cuantos días, en realidad, esta es una inquietud un poco más antigua, pero desde hace unos cuantos días, claro está, no pocos quisieran poder determinar las cifras, el volumen de lo que en Argentina se resignó en manos de la corrupción. ¿Cuántos miles de millones de dólares? ¿Es posible hacer ese tipo de estimación? Hace unos días hablábamos justamente de una investigación de gente del CONICET que había hecho una estimación del orden de los 36.000 millones de dólares, tomando en cuenta el volumen de la obra pública adjudicada a lo largo de una docena de años. Pues bien, también se puede, nos dicen, hacer esto desde el punto de vista contable. Es factible hacer esto como una suerte de pericia, así como actúan los forenses en los casos policiales, ¿vio? Bueno, también se puede hacer esto contablemente porque también existe la contabilidad o la contaduría forense. Hay contadores forenses. Lindo tema este que evidentemente no es muy del dominio público, no es demasiado conocido. Está en línea Alfredo Propitkin. ¿Cómo le va, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, gracias por llamarnos. Bueno, usted integra justamente la ONG Contadores Forenses, ¿no? ¿Qué son los contadores forenses específicamente? Mire, forense viene de foro, y foro son los tribunales, contadores que tenemos que ver con cuestiones tribunalicias, pero especialmente asuntos de naturaleza criminal, penal, y generalmente lo contable se vincula con todo lo que es el manejo de números, de contabilidad, de investigaciones financieras, lavado de dinero, circuitos de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una especialización que en el mundo ya está muy desarrollada, en Argentina es incipiente, pero que una de las expresiones más naturales son aquellos peritos expertos que trabajan en la Corte Suprema, podrían encajar en lo que es la figura del contador forense, pero es mucho más que eso, más que un perito, digamos. O sea, digamos, para decirlo de un poco a la ligera, ustedes hacen autopsias contables, ¿no? Sí, ese es el sentido, pero claro, uno está acostumbrado a relacionar cuando escucha forense a la medicina. Sí, es cierto. A la autopsia del fallecido. Bueno, podríamos hacer un paralelo, sí, son nuestros muertos, son los fraudes, digamos, ¿no? Los fallecidos que hay que investigar son los fraudes y lo que se investiga son las contabilidades y los números y ver a qué se llega con todo eso. ¿Y ustedes han podido, digamos, hacer una primera estimación acerca de cuánto habría sido el volumen del fraude entre los años 2003 y 2015? Sí, efectivamente, nosotros ya lo hicimos el año pasado, cuando todavía este tema de los cuadernos no había salido a la luz, y lo hicimos en base a una cantidad de elementos que manejamos, especialmente porque nuestra ONG participó como amigos del tribunal en una causa muy importante del gobierno, vinculada con el gobierno anterior, que es la conocida como el lavado de dinero K, aquel hallazgo a partir de un programa de la Nata, ¿se recuerda? Sí. Que maneja el juez Casanelo, que ya está muy avanzada, incluso parte ya la ha remitido a juicio oral. Bueno, allí nosotros hicimos algunos trabajos a pedido del juez, y hicimos 4 o 5 informes dentro de la causa, es decir, accedimos a mucha información, pero de esa causa puntualmente, y tuvimos ocasión de hacer lo que usted llamó la autopsia, pero de la firma Austral Construcciones. Hicimos un informe muy profundo que tuvo algún medio nacional lo registró, pero no tuvo tanta trascendencia como este tema actual de los cuadernos, y se detectaron montones de irregularidades, vínculos entre las empresas y los Kirchner, una cantidad de cuestiones muy interesantes, pero bueno, ha quedado allí. Nosotros en ese cálculo que usted nos consulta, determinamos de forma prudencial, es decir, con un criterio conservador,
como hacemos los contadores normalmente, es un criterio contable, llegamos a determinar un perjuicio para el Estado de 20.000 millones de dólares. En base a los elementos con los que contábamos y tomando en cuenta toda la cuestión defraudatoria de los 3 gobiernos del matrimonio Kirchner. ¿Y qué datos tomaron en cuenta ustedes para arribar a esta cifra? Mire, tomamos en cuenta todas las causas conocidas a partir de la información publicada y digamos, y de los... usted tenga en cuenta que muchas veces cuando se hace una investigación en un tema de corrupción, una de las cuestiones básicas que solicitan los jueces es determinar el perjuicio ocasionado en cada caso en particular. ¿Y eso quiénes lo hacen? Lo hacen los peritos contables. Uh-huh. Es decir, sería una especie de sumatoria de todos los perjuicios de las más importantes, por no decir todas, porque sería imposible, pero las más importantes causas penales que tramitaron, ¿cierto? Y son todos cálculos aproximados, son estimaciones, no son cálculos exactos, son aproximaciones. Y ese valor nos dio, ese cálculo nos dio 20.000 millones de dólares. Sería el equivalente a lo que ahora, lo que usted mencionó recién, que estos docentes o... lo del CONICET, sí. El CONICET establecieron en 36.000 millones. Bueno, exacto, sí. Ellos fueron todavía, quizás tienen más elementos de juicio que tuvimos nosotros el año pasado, quizás tomaron otros parámetros, pero en definitiva, sea 20.000 millones o 36.000 millones, son cifras impresionantes, muy significativas. Un dato de referencia, si usted quiere tener, a mí me tocó investigar cuando yo fui perito de la Corte Suprema de Justicia, y me tocó investigar una causa que en aquel entonces se llamó de los fondos reservados. Ajá. Que fueron los fondos que se daban a la CIDE y a 13 organismos en total del Estado para manejar cuestiones de inteligencia, todas secretas y demás. Bueno, la cuestión que había mucha sospecha que eso se desviaba. Solo en aquella causa de la época menemista, es decir, anterior a los Kirchner, se había calculado un perjuicio, yo lo calculé, el perjuicio de 4.152 millones de dólares. Así que, si tomamos en cuenta que está bien, era un caso de muchísimo dinero, durante muchos años, eran 14 años de investigación, de perjuicio, de 13 organismos del Estado, y uno de ellos era la CIDE, ¿no es cierto? Por ahí se canalizaba una cantidad de dinero que iba a parar a muchos lugares. Claro, dinero que no se rinde. Dinero que no se rendía, pero que se debía rendir, porque, bueno, así, cuando nos tocó prestar declaración en el juicio oral, porque en ese juicio terminó condenado, es una de las 2 causas que tiene de condena firmes, el expresidente Menem. Allí terminó condenado. Bueno, se estableció durante el juicio oral, y así lo dispusieron a la sentencia los jueces, que sí debía haberse rendido cuentas. Lo que ocurre es que esa rendición de cuentas no debía ser pública, sino que debía ser ante quien correspondía, el Contador General de la Nación o el propio Presidente de la República, pero debía existir. Nadie recibe dinero y es libre de hacer con ese dinero lo que quiera cuando son dineros públicos, ¿no? Pero bueno, son anécdotas. Sí, el problema es que en la Argentina nos hemos acostumbrado a que miles de millones se conviertan en anécdota también, ¿no? Mire, no tanto, ¿no? Porque ya le digo, en este caso hay una condena, lamentablemente la política hace que esa condena, digamos, todavía esté pendiente del último paso, que es la resolución de la Corte Suprema, pero le digo, yo trabajé muchísimo en ese caso, hice muchos peritajes, estudié y trabajé durante meses, y estuve 2 horas rindiendo cuentas el día que
me llamaron, me citaron a prestar declaraciones de juicio oral, hasta el ex ministro Cavallo, uno de los condenados, uno de los imputados junto con Menem y Granillo Campo, hasta Cavallo mismo, para intentar defenderse, le permitió el tribunal que me haga preguntas, 15, 20 minutos, media hora, Cavallo preguntándome para ver cómo lograba desarticular mi reflexión, mi trabajo, mis argumentos. Por supuesto el abogado le tuvo que decir, no sigas adelante, porque te estaba cada vez hundiendo más. Porque Qué extraño que el Mingo, la soberbia suele hacer esas cosas. Sí, la verdad que era para alquilar balcones, pero muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y de todas maneras, digo, más allá de que todavía falta saber muchísimo, porque esto recién comienza, ¿no? Es obvio que estamos viendo apenas la parte visible del iceberg, ¿no? Mire, yo creo que sí, pero a pesar de eso, me parece que este no va a ser un tema que demore demasiado tiempo la investigación, ni que demore tampoco demasiado la resolución del caso. Y le digo por qué. En esta causa hay tantas pruebas y tan, digamos, de detalle y profundas que no hace falta investigar demasiado más por parte de los jueces y fiscales. Tengamos en cuenta que nosotros, a través de los medios, de los diarios y demás, estamos conociendo solo una parte de todo eso, pero cuando se termine de redondear la investigación y se dicten las primeras resoluciones, seguramente de procesamiento de algunos funcionarios y algunos empresarios, ahí vamos a tener mucha más información. Pero después de eso, de los procesamientos, que pienso que van a venir bastante pronto, porque ya la Fiscalía del Juzgado tiene muchísimos elementos para ello, vendrán las apelaciones y creo que no mucho más quedará para llegar a un juicio oral, a diferencia de los procesos de corrupción que tardaban 10, 15 años o más. Sí, eso era lo normal, ¿no? Que era lo normal. Bueno, yo creo que en este caso, para llegar a juicio oral, me parece que no va a demorar demasiado. Esta es mi intuición. De allí... Ojalá fuera así, ojalá. No, pero de allí quería hilvanarlo con esto que le voy a decir. Nosotros hicimos una propuesta a la ciudadanía que es, señores, apoyemos que esta investigación, que siga adelante con la misma impronta, la misma velocidad y la misma fuerza como hasta ahora, y lleguemos hasta el final. Y para eso, ¿qué hicimos? Pusimos en marcha hace unos días una petición en change.org/Lavajato Argentino. Después, si lo pueden repetir, estaría bueno para que la gente se entere, porque... Change.org/Lavajato Argentino. Exacto, change.org/Lavajato Argentino, y ingresando allí uno puede adherir a esta propuesta de que este tema no quede a mitad de camino, porque va a haber muchas cuestiones que van a intentar, digamos, hacer que esto fracase. Y el manual de procedimientos tribunalicios ayuda bastante a eso, ¿no? Mire, sí, pero ¿sabe qué? Yo le tengo bastante fe a los funcionarios que están trabajando en este tema, los fiscales Tornelli, el fiscal, el otro fiscal que le está colaborando con él, que no recuerdo el apellido. Son fiscales de muchísima experiencia, y también Bonadío, que está muy enchufado en este tema, en la causa, ¿no es cierto? Carlos Rívolo, el otro fiscal. Son fiscales de primera que se las conocen prácticamente todas, de muchos años de trabajo. Y una cosa que se ha hecho, algo parecido a lo que ocurre en Brasil, pero acá se ha hecho un poco, digamos, a mano, como una decisión del procurador, fue decidir que Tornelli, que es el que más está metido en la causa, mientras dure esta investigación, le quiten el trabajo de todos sus restantes expedientes de la Fiscalía y lo lleve el fiscal Marijuán. Entonces está libre para dedicar todo su tiempo a este tema, Tornelli. Entonces esas pequeñas medidas, que han sido todas positivas y favorables, me parece que van a
permitir que en corto tiempo se llegue. Y repito, siempre y cuando no haya un poder, una fuerza extraña, una cuestión política o lo que sea que los aparte de su sitio. Hoy se confirmó que Bonadío continúa en la causa, la Cámara Federal lo reconfirmó en la causa. Fue uno de los tantos intentos para desviar o para detener la investigación. Va a haber más, se dijo que los cuadernos podían no ser una prueba válida, de hecho sí lo son. Bueno, va a haber muchísimas cuestiones que se planteen de todo tipo, pedidos de nulidades, la misma presidenta ha insinuado una cantidad de cosas en su descargo, en su escrito, en fin. Yo creo que hace falta que todos nos unamos, no para que se condene o se libere a nadie, sino para que esta investigación no se detenga y llegue rápidamente a un fin. A ver, ¿sabe qué, Alfredo? Este capítulo sin duda es el más grave de la historia de la corrupción en Argentina, pero sería muy interesante alguna vez poder ponerle números a la historia de la corrupción en Argentina, que no arrancó unos cuantos años atrás, sino que arrancó 70 años atrás, 80 años atrás, ¿no? Para saber cuánto atraso le ha representado a la Argentina esos números, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí una forma de representarlo podría ser compararnos con algún país que haya arrancado en ese momento de una situación equivalente y hoy miremos dónde está. Por ejemplo, Australia. Ajá. Ahí tiene un punto de comparación. Aquel que haya tenido la ocasión de visitar ese país y compara con lo que nos está pasando a nosotros. Alfredo, estoy perdiendo, si se está moviendo, a ver. ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, bueno. No sé, se me ocurre, para no hacer elucubraciones demasiado lejanas, podría ser una forma, si quizás hubiéramos ganado muchísimo, hubiéramos avanzado muchísimo, pero bueno, uno no pierde la esperanza que en algún momento se retome ese crecimiento que nunca dejamos o debíamos dejar de tener, ¿cierto? Así debería ser. Alfredo Popkin, gracias por habernos atendido. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.